Tenemos un capacitor C que está cargado hasta un voltaje B y conectado a un inductor con inductancia L, y tenemos también un switch S que conecta y desconecta del circuito. En tiempo t igual a 0 conectamos el interruptor y entonces lo que queremos saber es cuál es la corriente en el circuito como función del tiempo, teniendo en cuenta el capacitor y la inductancia en el circuito. Vamos a suponer que el capacitor, la parte de abajo, tiene una carga más Q, de modo que cuando el interruptor se cierre y tengamos el circuito, vamos a tener una corriente I que circula en dirección horaria. Cuando se cierre esto, entonces va a empezar a haber una corriente que va a empezar a descargar el capacitor y una corriente cada vez más grande. En ese sentido tenemos la relación, por definición de corriente, carga por unidad de tiempo, de Q de T instantáneamente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el detalle de que cuando se incrementa la corriente estamos perdiendo carga, por eso el menos, acá vamos a ponerlo en magnitud. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta la fuerza contraelectromotriz, E igual menos L de I de T. Llamémosla fuerza electromotriz asociada a L, la fuerza contraelectromotriz es menos L de I de T. Pero si I es menos de Q de T, acá tenemos que L, esto es igual a L de Q de T, pero derivada segunda. Por otro lado, la fuerza electromotriz que vamos a considerar, teniendo en cuenta de lo que vimos de los capacitores y la capacitancia, que C era igual a Q sobre B, entonces podemos despejar el B, de modo que B es Q sobre C. Y este es el voltaje que tenemos, que lo tomamos como la fuerza electromotriz, que tenemos solamente por el capacitor. Ahora podemos sumar todo, este sería, vamos a llamarlo S, y entonces tenemos un E total que va a ser L más EC, es decir, L derivada segunda de Q de T más QC. Tomando la fuerza electromotriz como voltaje, vamos a utilizar la ley de Ohm, pero considerando que no hay resistencia. De esa forma, la fuerza electromotriz total la igualamos a 0 y tenemos una ecuación diferencial en términos de Q y de T. Esto podemos escribirlo de la siguiente forma. Primero, pasemos este término hacia otro lado. Y pasemos la L. Y vamos a llamar 1 sobre LC como omega al cuadrado. O omega igual a 1 sobre raíz de LC. Queda de Q de T igual a menos omega cuadrado Q. La solución general para esta ecuación diferencial es Q de T igual a seno omega T más B coseno omega T. De ahí aparece este omega, donde si la solución es esta tenemos una frecuencia. Si derivamos con el menos, podemos obtener quién es I de T. Va a ser menos omega A coseno omega T más omega B seno de omega T. Eso fue simplemente derivar y poner un menos.
Consideremos las condiciones iniciales de que la carga en tiempo cero es igual a CB y otra condición inicial es como es Q punto por la derivada, vamos a ponerlo con la notación que tenemos, de Q dt, que por lo que tenemos acá es menos I en 0, y si evaluamos en 0, esto va a ser 1, esto va a ser 0, queda menos omega A. Pero sabemos que al principio no tenemos corriente, o sea que esto es igual a 0. O sea que A es igual a 0, porque esta es una de las constantes a determinar. La otra es B, que la determinamos sabiendo que Q evaluado en 0, tenemos el capacitor cargado entero, ¿no? No tenemos corriente, pero es el estado inicial. Tenemos cargado el capacitor Q0, o sea, T igual a 0, hace que esto se vaya y quede B. Es decir, que B tiene que ser igual a CB. Entonces, nosotros queríamos ver cuál era la corriente, y de T es menos omega A es 0, así que en realidad todo este término no va a estar. Y luego tenemos omega CB seno de omega T. En términos de omega, esto es 1 sobre raíz de LC B seno de T sobre raíz de LC. Vamos a ponerle L bien. Y faltó este C. El raíz de C con el C lo transformamos en un raíz de C arriba. Queda de esta forma. Así que la corriente que nos quedó oscila con una frecuencia 1 sobre raíz de LC. ¿Qué ocurriría si ponemos una resistencia entre C y L? Vamos a ponerla acá. ¿Qué cambiaría? En donde era crucial era en esta parte, porque igualamos a 0 suponiendo que la resistencia era 0. Pero si no, esa ecuación ahora va a ser Q sobre C más L de Q de T. En vez de igualado a 0, tiene que estar igualado a I R, que es lo que nos dice la ley de Ohm macroscópica. Pero I es menos de Q de T R. Por lo que ahora la ecuación diferencial nos queda L de segunda Q de T más R de Q de T más Q sobre C igual a 0. Este es un sistema amortiguado. Para resolverlo uno puede proponer que Q de T sea igual a E al alfa T. Si uno sustituye, sabe que va a quedar alfa cuadrado, derivando dos veces, a e a la alfa t, y hay una L, más r alfa e a la alfa t, más a e alfa t sobre c igual a 0. Podemos sacar factor común e a la alfa t y pedir que todo lo demás sea igual a 0. Nos queda entonces un polinomio de grado 2 en términos de alfa. Haciendo la fórmula resolvente, alfa es igual a menos r más menos raíz de r cuadrado menos 4lc sobre 2l, y lo podemos reescribir esto como menos r 2l 1 más menos raíz de 1 menos 4l r cuadrado c. Lo único que hicimos
fue, acá tenemos menos R2L, sacamos el R, factor común, tenemos otro R sobre 2L, y por eso queda el menos R2L y todo esto. La clave entonces es esta raíz, donde si R es mayor a 2 raíz de L sobre C, veamos que eso significa, si lo reemplazamos, lo que está dentro de la raíz, pongamos acá en vez de R 2 raíz de L sobre C al cuadrado y C. Esto es igual a 1 menos 4L, 2 al cuadrado 4, raíz de L al cuadrado es L, sobre C cuadrado, C, perdón, el cuadrado no va, porque el C está dentro de la raíz. Así que se cancela el L, se cancela el 4, se cancela el C y queda un 1. Y eso significa que si R es más grande que esto, entonces lo que va a quedar acá es más chico que 1, ¿no? Porque este R va a ser más grande que lo que nos dio acá para que dé 0. Así que va a ser más chico que 1. Y eso significa que alfa puede ser, va a ser real. Si R es menor a 2 raíz de L sobre C, la raíz queda negativa y alfa es complejo. Así que, dependiendo de estas condiciones, si alfa es real, entonces vamos a tener que los alfas estos son reales, y entonces, como esto va a ser más chico que 1, porque 1 menos algo más chico va a quedar algo más chico que 1, raíz, luego 1 puede sumarle o restarle algo, pero al multiplicarlo por este menos va a quedar negativo, es decir que las dos raíces en este caso son negativas, y eso significa que tenemos exponenciales que decaen a 0. En el caso de las raíces complejas, además de tener un decaimiento exponencial, también vamos a tener un factor oscilatorio, de modo que tengamos una oscilación que amortigua, pero termina también yendo a 0. Si tenemos una alfa exponente complejo, a más bi, entonces vamos a tener uno de los términos que sea a más bi, por lo que por un lado vamos a tener e a la a, que esto es lo que va a terminar haciendo que decaiga a 0, y luego tenemos la parte que va a oscilar bi, que esto es un seno y un coseno. Así que eso significa que en uno de los casos lo podemos pensar aproximadamente como algo que decae exponencialmente. Ahora el caso de alfa reales. En el caso de la oscilación amortiguada podemos pensarlo algo de esta forma, con oscilaciones cada vez más pequeñas, tendiendo a 0. El amortiguamiento representando como algo que oscila mucho y cada vez oscila menos, básicamente como el amortiguador de un auto. Eso es algo que esperábamos. La resistencia de alguna forma es comparable a el rozamiento. Por lo menos en este caso está deteniendo la oscilación bien de a poco, en este caso ya es un poco más directo, a diferencia de las oscilaciones que teníamos en el caso sin la resistencia, donde U de t era directamente un seno más un coseno, aunque es cierto que acá no lo hemos escrito en términos de A y B porque el A es 0, así que esto no va a estar, y el B es CB, así que esto va a ser CB coseno de omega t, pero esto es una oscilación pura, es un caso distinto. La resistencia cambia la oscilación y la hace tender a 0, por eso es que ese detalle es muy importante.